Nacional, con todo esto del Mundial y cómo nos estamos organizando en estas últimas semanas, hemos decidido darles una tregua a los columnistas de Buen Día, pero bueno, ya hoy lo recibimos como invitado porque realmente la situación internacional ameritaba tener su análisis para entender por lo pronto cosas que están sucediendo en la región, cosas que además ayer lo que hablábamos con la periodista peruana ayer en el contacto directo hasta ahora que hacíamos sobre la situación, ella misma como periodista estaba asombrada de las cosas que están sucediendo y que se están sucediendo en todas estas últimas horas en Perú. Así que Ricardo Galarza, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Muchas gracias. Buen día. Es mucho, un placer estar con ustedes, contigo y con Jimena y por supuesto con todo el equipo. Hoy un título muy contundente, muy duro en tu columna del Observador de hoy. Tal vez demasiado. ¿Cómo era? La canibalización de la política peruana. Ahí va. Y la bajada dice, acostúmbrense porque esto puede ser peor. Puede ser peor, de cierto. No sé cómo puede llegar a serlo, pero no sabemos porque realmente la nueva presidenta del Perú, Dina Boluarte, que era la vicepresidenta de Pedro Castillo, que digámoslo, porque tampoco lo dijimos al principio, fue destituido. Sí, sí, y está detenido. Y está en este momento detenido. Quiso dar una suerte de autogolpe de Estado extrañísima cuando se vio acorralado, se sintió que era su manotón del abogado, digamos, y bueno, sin duda fue un gran error de cálculo, ¿no? Bueno, ayer tuvimos de testimonio directo de esta periodista que nos contó cómo sucedió todo. Se venía una discusión parlamentaria justamente para tratar de destituirlo. Este hombre quiso dar el golpe de Estado, disolver el Parlamento para evitar eso, pero le ganaron de mano. Se quiso refugiarse en una comisaría y lo terminaron deteniendo. Todo mal le salió. Quiso irse a la Embajada de México, fue de película, ¿no? Sí. Quiso irse a la Embajada de México donde le había prometido a López Obrador que le iba a dar asilo. Pero la propia escolta presidencial que lo llevaba, lo llamaron sus superiores. En realidad, debe haber sido complicado para el hombre porque el superior de él en realidad es el presidente, ¿no? Claro. Entonces le dijo, no, el presidente va a estar detenido. No lo lleve a la embajada, llévelo a la prefectura. Y así fue como terminó en la prefectura. Ahí está justo si no, estaría ahora asilado. Ese auto ahí que tomó por el camino que no debería haber tomado, además. No, todo mal. Y también Todo un desvío. las movilizaciones que generó, ¿no? Todo un revuelo social de incertidumbre con el pueblo peruano. Interesante lo que mencionás porque lo que decía Jaime, que en esta suerte de autogolpe que él se quiso dar disolviendo el Congreso, él esperaba, como última medida, con una medida desesperada, digamos, que lo apoyara el pueblo, que lo votó, ¿no? Que saliera, que se movilizara. Estaba con 70% de desaprobación igual. Estaba con el 70%, pero hay una cosa que es cierto, y es que el Perú está muy dividido demográficamente, geográficamente, eso no lo podemos desconocer, ¿no? Y ganó las elecciones raspando. Claro. Ganó las elecciones por menos de 1% a Keiko Fujimori y fue una gran polarización a nivel político y a nivel social, digámoslo también, que no se expresa tanto, pero que obviamente son dos Perú muy diferentes, ¿no? Bien, es el Perú andino, selvático, indígena, y otro que es el Perú urbano de Lima, de las capitales, o mejor dicho, de las ciudades costeras, donde se ve una gran prosperidad, donde es un Perú muy culto, como vos lo habrás comprobado infinidad de veces, y sin duda ahí había ya una polarización. Él esperaba que esa gente de Huancavelica, de Ayacucho, en fin, del Perú andino lo apoyara con una movilización que no pasó, Claro. y mucho menos el ejército que inmediatamente le soltó la mano, ¿no? Bien, ayer la periodista, que era treintañera, muy joven, dice... Yo en mi vida ya he visto no sé cuántos presidentes. Ella misma, digamos, creo que no vio terminar un solo presidente en su vida. Mira, no sé qué edad tiene, pero en los últimos 6 años ha habido 6 presidentes, contando a Dina Boluarte que juró ayer. O sea, desde 2016 hasta ahora ha habido 6 presidentes, todos, o la mayoría, a la vez 6 procesos o 6 mociones de destitución también. No todas llegaron a su fin, pero solo a Castillo le hicieron 3. Esta era la tercera. O sea que también hay que ponerse en una composición de lugar de un Congreso
controlado por la derecha fujimorista y una derecha ultramontana, digamos, que ha surgido últimamente de la mano de un candidato que se llama Rafael López Aliaga, que es una derecha ultraconservadora, y han hecho causa común para destituir al presidente, que es lo que han querido desde que ha llegado. Ahora, lo dijimos acá, y esto lo anunciamos acá varias veces, lo dijimos acá, no estaba preparado para gobernar. Lamentablemente era un hombre con escasa instrucción, más allá de que era maestro de escuela rural. Esto era como ver una película que ya conocíamos el final. ¿Y qué pasa con la vicepresidenta? Porque también nos decía la periodista ayer que ni siquiera tiene partido político. Frágil. Fue totalmente frágil. El ingreso a ella a la política fue para formar una fórmula, pero no tiene a nadie que la apoye. Justamente el partido que lo llevó en la fórmula, Perú Libre, que es un partido radical de izquierda, ella se desvinculó hace bastante ya del partido, entonces no tiene partido propio, no hay partido oficialista, digamos, imagínate lo que es eso. Y por otro lado, bueno, va a depender de las alianzas que pueda tejer con esas fuerzas de derecha, algunas democráticas, pero esas mismas están en minoría, y los partidos de izquierda no creo que la auxilien mucho, que le están pidiendo que llame elecciones. Y por el otro lado, lo único que la puede salvar es eso o una gran gestión, que por ahí se revela como una gran estadista, no sabemos, ¿no? Claro. Con Angela Merkel, salvando las enormes distancias, sí. pasó algo así. Nadie daba nada por ella y terminó siendo una siendo la gran líder de europea. Europa, ¿no? Que vaya que se la extraña Alemania, dicho sea de paso. No creo que Dina Boluarte Con todo respeto. calce esos zapatos con todo respeto. Está bien, pero de todos modos, y lo hablábamos, lo comentábamos inclusive contigo más de una vez, que en tanto la economía peruana está como está, fulgurante, sólida y todo, da la sensación que la institucionalidad democrática con esta debilidad no pasará nada, ¿no? O sea, porque sigue siendo una de las economías más consolidadas por años. Uno de los mejores alumnos de la región, como le dicen. Sí, crece, este año va a crecer, es increíble, va a crecer casi al 3%. Tiene una inflación de 2,5 anual. El sueño del pibe. El sueño del pibe, ¿no? Claro. Entonces uno no se lo explica muy bien a este fenómeno. Es cierto también que, como te decía, hay una grieta social muy grande y más de la mitad de la gente en edad de trabajar está en la economía informal, ¿no es cierto? Entonces eso no cuenta, pero de todos modos Perú sí es una gran locomotora andina, digamos, tiene una gran pujanza por sus minerales, por sus propios otros productos primarios del campo también, como turismo, nosotros. gastronomía, servicios. Claro, tiene una buena economía de servicios, tiene oro, tiene cobre, tiene un montón de riquezas que la sabe hacer jugar en el mercado internacional. Entonces, indefectiblemente le va bien. Eso no quiere decir que no haya una clase bastante postergada e incluso deficiencias importantes en los sectores de salud y educación que se vivieron notoriamente durante la pandemia. Y escándalos, ¿no? de corrupción también, ¿no? Sí. Escándalos de corrupción que la gente no se debe olvidar. Es parte de todo esto, ¿no? Grandes escándalos de corrupción. Pero vos fíjate lo interesante de esto, ¿no? En todos los países de Latinoamérica hay grandes escándalos de corrupción. Nadie se escapa, creo, al tráfico de influencias, a los saqueos generalizados y todo lo demás en varios países de la región. Sin embargo, donde han tenido, yo qué sé, 5, 6 presidentes procesados con prisión, Alejandro Toledo, expresidentes, digo, Alan García, que se suicidó antes de que se lo llevaran preso, Ollanta Humala, procesado y con prisión, ya ahora libre, Pedro Pablo Kuczynski, también procesado en prisión domiciliaria, Vizcarra, inhabilitado para ejercer, o sea, todos los presidentes han sido procesados. Y eso, mucha gente cree que eso es denota una fortaleza de las instituciones, ¿no? Claro. Que bien, ¿cómo meten? Yo creo que no. Pero es que no tenemos ningún candidato No se salva limpio, nadie. no se salva a nadie. Yo creo que en muchos países pasan estas cosas de tráfico de influencia. Yo creo que lo que hay ahí es un poder judicial totalmente politizado y en esteroides. Entonces tenés estas dos cosas, ¿no? La derecha que controla el Parlamento y destituye un presidente cada vez que puede. El presidente que disuelve el Parlamento cuando puede también, porque Vizcarra, ahí no se dijo que hubo golpe ni nada, pero fue exactamente lo mismo. En 2019, ¿te acordás? Él disolvió el Parlamento. En ese momento convenía porque no querían el fujimorismo, en fin. Pero por no condenar esas cosas es que
Castillo pensó que lo podía hacer si a Vizcarra le fue tan bien, ¿no es Bien, cierto? brevemente para cerrar el tema Perú, que queremos ir al tema Argentina, pero ¿Cómo no? Lourdes Ferro ya estuvo ayer con su horóscopo, no te voy a pedir un pronóstico, pero sí que me digas qué ves en el corto plazo, porque esto ya no es mediano plazo, esto es que puede pasar de aquí a fin de año, comienzo del año que viene, que son faltan nada. No, ahí sí, creo que es fácil decirlo, creo que va a haber un periodo de gracia, Bien, de convivencia, que todos estos poderes, que en realidad son grupos de poder sí. en pugna, se van a aplacar un poco, no le van a hacer la vida imposible a esta presidenta por un tiempo. Después, no soy nada optimista, digo la verdad, Jaime, porque no la veo a ella como no veía, como Bien. te comenté que no veíamos a Sí, sí, Castillo sí, sí. con uñas de guitarrero, tampoco la veo a ella y creo que va a tener serios problemas después, de aquí a un año, va a empezar a tener problemas porque cuando esas fuerzas otra vez agarren viento en la camiseta, quiero ver qué pasa, ¿no? Ojalá que me equivoque, Bien, ¿no? demos vuelta a la Pero página, vengamos a la región Argentina. Bueno, la última noticia es que Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, tiene COVID. Sí. Y pospuso todas sus apariciones públicas, que estaban previstas para comienzo de la semana que viene, para cuando se restablezca. Pero esta fue una semana donde finalmente se la condenó para 6 años de prisión y inhabilitación de por vida para ejercer cargos Perpetua. públicos. Esto lleva un proceso de apelaciones, o sea, no es inmediato, pero bueno, marca un mojón en lo que es los cuestionamientos a Cristina, al kirchnerismo en general. sin duda, y bien decís, esta es una causa. Hay otras más grandes como es la causa de los cuadernos, pero sin duda esta condena a 6 años con inhabilitación para ejercer cargos públicos a perpetuidad, más allá de que se pueda presentar a las próximas elecciones, aunque ella dice que no. Fue un golpe sin duda muy duro para Cristina, se la vio salir extemporáneamente, fue una condena aparte de un tribunal de 3 jueces que vos lo habrás visto, y se sintió realmente como que le había llegado su día. No hemos visto todos estos años infinidad de causas, infinidad, todo el tema de la obra pública, el trasiego para la provincia de Santa Cruz, sus socios, o el socio de la familia Kirchner, mejor dicho, Lázaro Báez enriqueciéndose. Hemos visto de todo, hasta bolso volando Sí. por arriba de un convento, con millones de dólares. En fin, se sintió que como que había llegado a un principio de un cierre, y eso creo que lo sintieron un poco todos los argentinos, tanto los que están en contra de Cristina como los que la apoyan, ¿no? Ricardo, el kirchnerismo dice que Cristina es una carmelita descalza y la oposición dice que es Satán. Satán, la chorra número 1. Seguramente ninguna de las dos partes Seguramente no. tiene razón. ¿Cuál es la justa en todo esto? Yo creo que justamente algo en el medio, ¿no? No sé para qué lado, con mayor énfasis hacia qué lado, ¿no? Pero es obvio que ella no podía estar al tanto de todas estas cosas que se manejaban, pero también es cierto que era imposible que con los millones de dólares que cajeros de un banco enriqueciéndose, haciéndose multibillonario, que el jardinero comprando casas en Miami, en Estados Unidos, o sea, que ella no viera nada de eso, no supiera nada de eso. En algún momento ella ha querido decir como que esto era algo que le pertenecía a Néstor, ¿no? Que no lo dudo, ¿no? Pero es duro, ¿no? ¿Cómo acusar a su ex marido que está, Claro. que está Ya muerto. estaba muerto, ¿no? O sea, no lo acusó, pero te quiero decir, quiso decir como que eran, y yo creo que los negocios de Néstor, Sí, dijo en sí, un sí. momento, ¿no? Como que de alguna manera ella lo que quiere decir es que no estaba tan involucrada, pero en ningún momento ha dicho que es inocente, que nada. La hemos visto protestar, enojarse. Todo lo contrario, acusa de mafia al Poder Al Judicial, Poder Judicial literalmente. dice que es una mafia mafia judicial. Así la tildó. Pero en ningún momento ha dicho, soy inocente, mire, estos son los cargos, esto no, por esto y por esto. Eso no, Siendo abogada como es. Siendo abogada como es, y una persona brillante, ¿no? Como polemista, como lo que vos quieras, no lo podemos negar, ¿no? Entonces, eso llama un poco la atención, ¿no? Ahora sí, yo no creo que sea la jefa de la banda, que haya sido la jefa de la banda, no. Que participó de estos negocios, creo que a la muerte de Néstor parece estar bastante claro
por toda la lista de causas que se le presentaron y que, según este tribunal, se le comprobaron, por lo menos la de administración fraudulenta, ¿no? El otro día, con el colega que hablamos argentino, nos dijo que el respaldo a Cristina había sido mucho más débil del que se esperaba. No hubo manifestaciones importantes ni nada. Capaz que se está gestando, se está organizando, pero no salió la cámpora en primera fila a hacer grandes convocatorias. Eso llamó un poco la atención, ¿no? Llamó un poco la atención porque, si vos te acordás, hace un par de meses, antes del famoso atentado fallido, habían sí salido a la calle, habían ido a apoyar hacia su apartamento en Recoleta, Sí. ¿te acordás? Acamparon, básicamente, Sí, bueno, y ahí. acamparon días ahí, Días. ¿no? Y vos y yo hablamos en esos días, me acuerdo, y vos dijiste, esto falta unos meses. Y yo dije, yo creo que antes de fin de año va a haber un fallo. Estás compitiendo con Lourdes Ferro, yo te digo. Predicciones. Obviamente yo no tengo la bola de cristal ni nada, pero en los mentideros de la política argentina esto ya se venía barajando y más de un columnista de lo que yo leo lo había bajado a negro sobre blanco. Sí. Entonces, yo por ese lado me parecía que era imposible que terminara el año y no pasó nada, y marzo y abril. Entonces, me parece que esto es el principio de algo más grande, ¿no? No, y lo que nos explicaba también es que sigue teniendo un 20% del electorado que la apoya. Ese es Entonces el ahora hay que piso de ver, ellos. si ella no se va a presentar a ningún cargo, ¿a dónde va a direccionar a toda esta gente? Claro, primero, no es tan fácil direccionar a tus votantes. Segundo, efectivamente, ella tiene un piso de entre 20 y 30%. Estamos hablando de una porción grande del electorado argentino, ¿no es cierto? No es que ese es el techo. Sí, claro. Por ahí empezaría, ¿no es cierto? Ha tenido muy mal olfato para elegir, ¿no? Sin duda, sin Porque duda. eligió a Alberto Fernández. Habían elegido a Scioli en su momento. Sí, eligió a Cobos, eligió a... Tenés razón, cierto. Eligió a Vudú. O sea, Sí. siempre ha tenido muy mal tino para eso. Pero de todos modos, ella como líder, o sea, tiene un gran arrastre, ¿no es cierto? Tiene un gran carisma, que es innegable. Y entonces, Incluso condenada a prisión, ¿no? ¿te das cuenta? Qué Condenada, impresionante. presión y todo esto, hay mucha gente que todavía la defiende con una condena aparte tan contundente como lo que vimos el otro día, ¿no es cierto? Y yo sé que hay, obviamente que no una mafia judicial como yo sé que hay jueces que todo el mundo es un ser humano y tiene sus filias y sus fobias y que no son estos absolutamente hombres perfectos, hombres y mujeres perfectas las que administran la justicia, pero no deja de ser la justicia argentina que tiene un peso importante y la condena no te olvides que es una corte, un tribunal, mejor dicho, alto, ¿no es cierto? De aquí viene solo casación y Corte Suprema. Bien. Ricardo, en el mismo día que se conocía la condena a Cristina Fernández de Kirchner, estaba Alberto Fernández en Uruguay en una cumbre discutiendo con la calle Pou por el Mercosur y la flexibilización. ¿Qué quedó de esa cumbre y cuál es el corto plazo, seguimos con predicciones, de lo que es el proyecto del gobierno uruguayo de flexibilización y de seguir con sus contactos bilaterales y un resto de Mercosur que parece abroquelado en impedírselo? Yo lo que rescato de la reunión esta del otro día es que yo no sé si vos lo notaste igual, pero como que se suavizaron un poco los ánimos, ¿no? Como que sí. esta es mi postura, Sí. esta es la tuya, y acá estamos, y hablar... Como los hermanos que se pelean y bueno, Claro. ya está, no pasa nada. Y la calle también dejó claro una cosa que creo que los tranquilizó un poco, ¿no? Y es que dijo, esto está todavía en etapa inicial, ¿no es cierto? O sea, Cosa que es verdad. que es cierto, Uruguay está en tratativas para hacer un TLC con China que todavía no empezó. Después tiene, acaba de entregar su carta de adhesión al acuerdo transpacífico, tiene en miras un acuerdo con Corea y otro con Turquía, pero lo cierto es que en concreto ninguno está. Y él dijo, el día que los vayamos a firmar o cuando ya tengamos las cartas en la mano y cuando sepamos de qué se trata, entonces por supuesto, dijo, que vamos a participar a todo el bloque para ir todos juntos. Entonces yo creo que eso tranquilizó un poco los ánimos. El propio Mario Aldo Benítez, el presidente paraguayo, dijo, esta postura de la calle me tranquiliza y yo creo que en ese sentido rescato eso. Ahora, parece bastante claro que
unos van por un lado y otros van por el otro. Se suavizaron los ánimos, porque te acordás que el día anterior Cafiero, el canciller argentino, había dicho, si Uruguay va con China, tiene que elegir. Sí, o sí. sea, ¿qué tiene que elegir? Le preguntó al periodista. Y, o se va con China o se queda en el bloque. Entonces, yo cuando vi eso dije, uy, esto viene, pero mal, Claro. muy, muy mal barajado para mañana. Eso demuestra la falta de diplomacia del canciller. Sí, 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 sí. ¿no? Sí, pero bueno, Irónico. también, entonces, ahora viene la presidencia pro tempore argentina. El Itamaraty de Lula parece querer tomar la posta de todo el tema, ¿no? Y sabemos que la diplomacia brasileña es una diplomacia fuerte. Pero muy ecuánime también, ¿no? O sea que... ¿Sigue siendo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver, pasa que Lula tiene... Lo que pasa es que no podemos juzgar a Lula por el primer Lula. Este va a ser otro Lula, vamos a ver. Sí. Pero él tiene siempre una gran ascendencia sobre la política exterior brasileña. Vamos a ver cómo le va a Itamaraty. Pero de todos modos yo creo que va a ser un viaje mucho más tranquilo de lo que muchos esperan. Muchos esperan grandes turbulencias, que nos quedemos solos, que nos echen del bloque. Yo creo que nada de eso va a pasar y creo que a final de cuentas, porque China tampoco es que se va a alargar a firmar un acuerdo mañana con Uruguay, porque tiene intereses, no tanto con Argentina, pero sobre todo con Brasil, que para China es muy importante. Sin duda. Ricardo, gracias por esta columna XXL que tuvimos hoy. Un placer, un Muchas placer. Gracias.